Muchas gracias. Muchas gracias, Edison. Muy buenos días a todos y a todas. No sé las dificultades que pueda haber en la conexión, pero si no se me entiende con claridad, pues me lo advertís, ¿eh? Porque yo he estado escuchando la presentación de Edison y aunque la he entendido, no era muy clara. No sé si también en mi caso la conexión no me va a hacer muy audible. Bueno, lo primero, agradecer vuestra invitación. Lamento no poder estar con vosotros. La verdad es que hace tiempo que no estoy en Chile. Hubiera sido una muy buena ocasión para poder visitar vuestro país, con el que tengo pues mucho afecto y alguna parte de historia también personal. Pero la verdad es que cuando me excusé es porque tenía convocado un pleno y alguna otra cuestión más. Y menos mal que decliné la invitación porque nos han vuelto a convocar unos plenos en el Congreso, o sea que si ya tenía inconvenientes ahora son definitivos. Pues bien, la única alternativa que tenía de estar entre vosotros era a través de este medio, ¿no? Con todo lo complicado que es. Y también quiero agradecer a la agrupación socialista de Rivas hacia Madrid, que me ha permitido pues tener este fondo que podéis observar, que de alguna forma me aporta identidad corporativa, ¿no? Me aporta pues también, no solamente la identidad, sino también ese sentimiento de pertenencia. Hacerlo desde una casa del pueblo aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, yo me gustaría solamente hacer una introducción a la jornada que tenéis prevista, más bien de apuntar alguna reflexión sobre aspectos globales que podamos compartir, ¿no? En España, en Chile, pero también en el conjunto de lo que es Europa, América Latina y Estados Unidos, básicamente lo que se conoce como el ámbito occidental. Porque compartimos situaciones y amenazas muy similares. Cada vez más se abre paso un fenómeno sobre el que empieza a haber, eh, digamos, un debate académico, pero también político, porque de hecho surge a partir de la experiencia política, que es la cuestión de la polarización política y más concretamente la polarización afectiva, que está influyendo claramente en la política en nuestros países. Las elecciones en Argentina, que dieron el triunfo a Milei, es un caso evidente de esta polarización y todo lo que supone como estrategia para acceder al poder. Porque muchas veces se trata de justificar esta situación con causas objetivas, que sin duda causas hay, pero lo importante es que, a mi modo de ver, estamos hablando de estrategias de polarización. Estrategias de polarización que constituyen un peligro importante para la democracia. Por lo tanto, no estamos ante una situación de las ya conocidas de enfrentar políticas de izquierda y de derechas, sino lo que está en juego es la democracia liberal tal y como la hemos conocido hasta ahora. Y curiosamente, esta senda autoritaria que se abre se hace, curiosamente, insisto, en nombre de la libertad. La experiencia argentina lo deja bien claro, ¿no? Viva la libertad, carajo, o en la Comunidad de Madrid, en las elecciones autonómicas de 2021, el lema de la presidenta Díaz Ayuso, que también se integra en esa escuela conservadora y neoliberal, que decía libertad o comunismo, como si ambas cosas respondieran a alguna realidad. Y no responden a ninguna realidad, sino a la ficción que establecen las estrategias de polarización, donde todo se sitúa entre lo nuestro y lo otro, que encarna todo lo malo. Esta estrategia de plantear dos alternativas sin espacios
de convergencia, sin intermedios, sin zonas intermedias, es lo que tratan de hacer las estrategias de polarización y echando mano de elementos muy primarios que están en nuestra naturaleza humana, que tiene siempre un sentido muy tribal, muy tribalista, y que se agudiza en situaciones de incertidumbre, de inseguridad o cuando la identidad está amenazada. Por eso las estrategias de polarización tratan siempre de generar identidades, identidades para confrontar con otras identidades, ¿no? Identidades desde las que se parte desde un plano de superioridad respecto del otro. Todo lo nuestro es bueno, todo lo nuestro es decente, todo lo nuestro vale la pena luchar por ello, porque nos enfrentamos al mal, nos enfrentamos a todo lo malo, a todo lo que detestamos, a todo lo que odiamos, ¿eh? Que es justamente lo indecente, es decir, todo aquellos, digamos, que atenta contra nuestros valores. En el fondo es verdad que se parte de una situación, digo, como siempre, de dificultades económicas, de desigualdad, de desempleo. Hay otras razones que tienen que ver con cuestiones identitarias y es que, en definitiva, la globalización también está poniendo en cuestión identidades muy asentadas. El caso más claro se vio en las campañas de Trump, es decir, respecto a la idea del hombre patriota, blanco, cristiano, heterosexual, y todo esto, el nivel de avance en derechos sociales, en derechos, en libertades, en derechos civiles, que van, pero también en un contexto de lucha contra el cambio climático, de cambio de modelo productivo, de digitalización. Todo esto constituyen amenazas para esas identidades conservadoras, tradicionales, que no admiten además la diversidad, la diferencia, y que todo constituye una amenaza. Por ejemplo, en el tema racial, obviamente la inmigración es una amenaza y además se criminaliza. Todo el inmigrante se criminaliza, porque los inmigrantes son delincuentes, vienen a robar, a cuestionar nuestra seguridad, a quitarnos los servicios públicos, ya de por sí precarios. Y además, incluso, ellos hablan de la política del reemplazo, vienen a reemplazar a los originarios, ¿eh? Eso en Europa, pues la ultraderecha lo plantea así, planteando un horizonte donde pues, los blancos terminamos desapareciendo frente a un futuro pues, de musulmanes y negritudes, especialmente musulmanes, ¿eh? Y aquí se junta también el tema de la religión. En el tema de la diversidad sexual, exactamente igual, se interpreta que se están cuestionando elementos morales. ¿eh? Aquí también está la otra cuestión, es un hartazgo respecto de lo políticamente correcto, que es esto de no poder hacer chistes sobre homosexuales, que es esto de no poder divertirse a costa, en fin, que parece que siempre tuviéramos que tener un lenguaje encorsetado. Nuevamente Estados Unidos es pionera en esto, con lo que llamaban la política, la cultura woke, ¿no? Y todos estos elementos van polarizando. Es verdad que tenemos también herramientas para la polarización, que no solamente este discurso político, que no tendría capacidad para difundirse si no fuera con la concurrencia de los medios de comunicación, los convencionales, los que ya conocemos, pero también con la irrupción de otras nuevas herramientas en la información, que son las redes sociales, y que son instrumentos muy eficaces para la polarización, ¿no? Claro, ¿de qué se sirven estas herramientas? Pues no ya de la militancia, que por cierto estamos acostumbrados. Ya sabemos que los medios de comunicación no son imparciales, responden a intereses. Estoy hablando ahora de medios de comunicación privados, a los intereses de los propietarios, obviamente. Hay medios que históricamente han tenido una adscripción ideológica, incluso militante, una línea editorial política muy marcada, pero no es el caso del que hablo ahora.
porque los nuevos instrumentos de comunicación, que también los convencionales están cayendo en ello, están establecidos en la desinformación. Ya la información no se presenta en función del interés objetivo, sino que se priorizan las noticias que ellos quieren, aquellas informaciones que sirven para polarizar, para dividir, para enfrentar. El enfoque a esos tratamientos es siempre despersonalizar o afectar en la moral o en la credibilidad del adversario, porque dentro de las estrategias de polarización, para hacer malo al otro, pues hay que deshumanizarlo, ¿eh? Hay que cosificarlo. Es una forma también que permite no tener ningún reparo a la hora de enfrentar al enemigo, deshumanizándolo. Y todo esto, sin duda, las nuevas herramientas de la información tienen un papel fundamental. Y no tratan de hacer un debate político, no quieren hacer un debate público, no, lo único que quieren es generar ese tribalismo. Comunidades identitarias que se alimentan diariamente con esa desinformación, con esos bulos, con esas notas negativas sobre los otros y, evidentemente, esto imposibilita el debate. Y el debate es la ausencia de la comunicación. Y la comunicación es un elemento fundamental de la democracia. Sin comunicación no es posible la democracia. Y la polarización, esta construcción de tribus, y en este caso, en el mundo de las nuevas herramientas de las redes sociales, hablamos de tribus digitales, lo que van conformando son burbujas en las que viven en ese mundo encerrados, ¿no? Entonces, es muy importante la crisis de la comunicación, insisto, porque la democracia se ha sustentado hasta ahora en esa posibilidad de comunicación y en el debate consiguiente sobre las visiones y las propuestas. Ahora no hay espacio para eso. Por eso es que hablamos de que la democracia se ve amenazada, porque se ve amenazada justamente en su propia esencia, en el no reconocimiento del adversario, en la ausencia de debate. No se quiere escuchar nada que provenga de cualquier otro. Solamente se escucha aquello que nos reafirma, ¿no? Y luego, obviamente, se produce por la falta de capacidad de acuerdo. En la medida en que la polarización evita los acuerdos, evita los encuentros, pues se produce una parálisis institucional. Hemos tenido claros ejemplos aquí en España hace tiempo a la hora de investir un presidente. Nuestro sistema es parlamentario y, por lo tanto, exige mayorías que se pongan de acuerdo. Y tenemos un caso muy claro también en España, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial, que lleva 5 años caducado y que su renovación exige una mayoría cualificada en las Cortes, en el Parlamento. Y esto, pues el Partido Popular es necesario para ello y se niega a renovar ese órgano porque de esa forma mantiene una mayoría correspondiente a elecciones ya superadas. Pero bueno, efectivamente estamos en esa situación política con un riesgo de paralización institucional, sin duda la desconfianza hacia las instituciones que no dan respuesta a los problemas de la gente, pues aumenta el alejamiento sobre las mismas y también aumenta la desconfianza hacia la vida política. Todo esto, evidentemente, son riesgos para la democracia. Y el último es que en ese grado de polarización, que no es la crispación o la tensión que hemos vivido en otros momentos políticos, esto es algo más. Pues obviamente la polarización lo que no soporta es la diversidad, no soporta la diferencia. Y cuando uno no soporta la diversidad o la diferencia, en definitiva, está planteando sistemas uniformes, fundamentados en la unidad. Y en ese aspecto que os decía de cuestionamiento de la democracia, aparece algo que hasta ahora, pues, creo que estaba fuera de debate, es decir, la alternativa entre democracia y autoritarismo, democracia, dictadura, estaba fuera de debate y, sin embargo, esto que intentan proyectar los medios conservadores
de los debates, de los problemas que hay para ponerse de acuerdo, el hecho de que sean muchos los que opinen, todo esto lo venden como un gran problema y un gran fracaso de la democracia. ¿Eh? Y esto abre la senda del autoritarismo. Es curioso que de todas formas, como decía al principio, pues se venda la senda del autoritarismo con la coartada de la libertad. ¿Mm? Libertad que para ello ya sabemos lo que es. ¿Eh? Es la libertad para explotar a los demás, la libertad para esquilmar los recursos, la libertad para escapar de cualquier regulación de derechos, en fin, la libertad para aquellos que tienen una posición de fuerza y no quieren ver recortadas esas posibilidades para ejercer el poder. Así es que no os quiero cansar mucho porque además creo que me habíais dado 15 o 20 minutos. Solamente quería apelar a la reflexión porque esa situación la estamos viviendo en España, quizá con menor intensidad, a lo mejor como la que se vivió y se vive en Estados Unidos, que se vivió en Gran Bretaña con todo aquello del Brexit, que ya sabemos en qué fracaso ha quedado, y que vimos en Brasil con Bolsonaro, acabamos de verlo en Argentina y en Europa, lo vimos en Hungría, lo vimos en Polonia, todos con la misma senda, las mismas herramientas, el mismo discurso, y hace poco lo vimos también en Italia, ¿eh? En Italia, que ya es duro, porque Italia, igual que Alemania, España también, solo que no tuvimos la suerte de ser liberados después de la Segunda Guerra Mundial, vivieron regímenes fascistas eh, muy duros. ¿Eh? Y España también. Fijaros que uno de los elementos de polarización en el caso español es el tema de la memoria democrática, algo que vosotros también conocéis muy bien por la experiencia chilena que supuso la dictadura de Pinochet. En España sigue siendo un problema de confrontación, pero a diferencia de otros tiempos, la derecha en España ahora actúa liberada de bastantes complejos. ¿Mm? Algo que pasó también en Alemania, en cierta forma, con la extrema derecha. Y es que ellos eran conscientes de que llevar encima, perdón, el estigma de haber participado en una dictadura, de haber participado de un régimen fascista impuesto por la fuerza a sangre y fuego, pues no era una buena carta de presentación. Y por lo tanto, con eso encima, con esa mochila, con esa carga, poco podían avanzar. La, la salida, quitarse los complejos, reivindicarlo como si aquello fuera un periodo de gloria, dulcificado, de que no era para tanto, de que supuso un gran desarrollo económico, que buena parte de la situación que tenemos hoy se lo debemos a aquellas políticas que permitieron llegar a donde estamos hoy, que entonces no había tanta inseguridad, que entonces había más orden, que no pasaban tantas cosas, que vivíamos en un día tras otro con cierta seguridad. En definitiva, es lamentable que nuestra transición política, que trató de superar aquello, pero en el sentido bueno, de no establecer ningún tipo de venganza, represalia, mirar hacia adelante, al final te das cuenta de que las asignaturas hay que aprobarlas para poder superarlas, lamentablemente. Lo digo porque en eso compartimos con vosotros también, ¿no? Frente a eso, ¿qué tiene que hacer la izquierda? Pues como siempre, la clásica pregunta, ¿qué hacer? ¿No? Complicada, complicada. Complicada porque no tenemos modelos teóricos. Pero sí tenemos que tener claro cuáles son los peligros que tenemos. Y que tenemos que defender la democracia, que tenemos que defender la libertad, que no hay libertad sin igualdad, sin justicia, y en eso reside la defensa de la democracia, de la pluralidad, de la diversidad y, como siempre hemos hecho de los socialistas, luchar por la convivencia. La convivencia encierra virtudes cívicas, virtudes republicanas, pero también exige condiciones básicas, como es la libertad, como es la justicia, como es el bienestar, como es la seguridad. Todos esos elementos son fundamentales para vivir en una convivencia
que pueda llamarse así, ¿no? Y tener muy decidida también la agenda, pero sabiendo que tenemos que concertar mucho, que tenemos que acordar mucho y que tenemos que generar un relato importante sobre nuestra aportación al interés del conjunto, ¿no? Tenemos que tener bien claro que trabajamos para alguien y quienes se benefician de los frutos de nuestro trabajo. Y eso exige, pues, en fin, digamos que toda una serie de actividad constructiva, coherente, pero también con mucha pedagogía política. Hay que explicarlo todo mucho y hay que hacer mucha explicación pedagógica sobre ello. Pero como siempre, y en eso tenemos nosotros, digamos, un sentimiento claramente socialdemócrata, nuestro paso por el gobierno debe ser un paso que signifique siempre avances en favor de la clase trabajadora, de los más vulnerables, un paso decisivo en la conformación de los nuevos espacios con una democracia más profunda y una civilización con mayores valores. No podemos perder el tiempo, ¿eh? Y en ese sentido hay que apelar también a la responsabilidad de todos los progresistas y de toda la izquierda, sabiendo poner por delante los objetivos que tenemos, que son esos que acabo de decir, ¿eh? Defender a la clase trabajadora, defender a los más vulnerables, ¿eh? Superando tácticas o estrategias interesadas, cortoplacistas, en algunos casos con mucho narcisismo. Tenemos que intentar superar esas diferencias porque el adversario es poderoso, como siempre. Como siempre. Bueno, me he alargado muchísimo. En definitiva, creo que lo que he podido trasladaros son inquietudes, incertidumbres y el gran reto que tenemos. Y por supuesto, pues quiero trasladaros pues, un saludo fraterno que también a su vez es una invitación a que mantengamos esa fraternidad entre todos los pueblos. Muchas gracias y quedo a disposición de alguna pregunta. Os recuerdo que estoy sin almorzar, ¿eh? Porque me habéis puesto una hora incompatible con mi vida normal. Gracias. José Luis, voy a dejar al vicepresidente